secretaria. Nosotros, entonces, nos acercamos a la palabra de Dios y os animo a abrir vuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a leer esta porción. Dice así, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pues Señor, ahora queremos que nos hables, queremos entender cuál es tu mensaje, tu palabra para tu iglesia y para cada una de nuestras vidas. Señor, danos estos oídos que necesitamos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia y a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué creéis que piensa Jesús de nuestra iglesia? ¿Qué piensa Jesús de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana? Quizá nos gustaría llegar un día a la iglesia, un domingo por la mañana, y encontrar aquí en la pared un mensaje escrito milagrosamente por Dios, con un análisis de nuestra iglesia y con unas instrucciones claras a seguir para los próximos años. ¿A quién no le gustaría un mensaje así? Quizá te gustaría levantarte una mañana y encontrarte en tu habitación o escuchar en tu habitación una voz clarísima que viene del cielo, que es Dios y te está diciendo exactamente qué está bien en tu vida, qué está mal en tu vida y qué es lo que tienes que hacer. ¿A quién no le gustaría algo así? Probablemente a todos nos gustaría. Y aunque a todos nos gustaría esto, lo más seguro es que no sea necesario, porque Dios ya nos ha dicho cómo ve nuestra iglesia. Dios ya nos ha dicho cómo ve nuestra vida espiritual. Dios nos ha dicho ya, y Jesús ya nos ha dicho todas estas cosas en su palabra. Lo que tenemos en la Biblia ya sirve, ya es útil para que nosotros nos demos cuenta de qué piensa Jesús sobre nuestra iglesia y sobre nosotros. Después de ver en el capítulo 1 que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que nos tiene que importar como iglesia y como individuos, que es un mensaje que merece nuestra atención, empezamos hoy en el capítulo 2 a ver los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y como dijimos hace 2 semanas, queremos que a través de estos mensajes nosotros como iglesia podamos hacer un análisis honesto, sincero, de cuál es nuestra situación y nuestra condición como iglesia. Si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, si queremos entender qué es lo que quiere el Señor de esta iglesia para los próximos años, tenemos primero que entender en qué condición estamos y tenemos que entender qué es lo que piensa Jesús sobre nuestra iglesia. Así que en estas próximas semanas nos disponemos a responder a esta pregunta. ¿Qué piensa Jesús sobre nuestra iglesia? Y hoy nos acercamos a este primer mensaje que está dirigido a la iglesia
de Éfeso, un mensaje donde Jesús nos advierte del peligro de servirle sin amor, a la vez que también nos anima a ser vigilantes con nuestra doctrina. En el versículo 1 leemos el inicio de este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Nosotros todavía tenemos reciente algo de la iglesia de Éfeso, ya que el año pasado estuvimos estudiando la carta a los Efesios, entonces entendimos un poco cuál era la situación de esta iglesia en los tiempos de Pablo, y vimos cómo Éfeso era una ciudad enorme, abarrotada de gente, pero además era una ciudad entregada a la idolatría, entregada al ocio, entregada a las artes oscuras. Y vimos que para una iglesia naciente, pequeñita, estar en esa ciudad podía suponer pues, sentirse pequeños, sentirse diminutos, sentirse impotentes ante todo lo que se le venía encima. El mensaje que leemos hoy probablemente llega a la iglesia de Éfeso pues, unos 30 años más tarde y viene de parte del Señor Jesús por la pluma del apóstol Juan. Y en esos 30 años, más o menos, probablemente la ciudad de Éfeso ha ido creciendo o ha ido desarrollándose y también la iglesia allí. Pero lo que sabemos por la historia, lo que sabemos también por el Nuevo Testamento, es que durante estos años el Imperio Romano fue creciendo en sus pretensiones de que los emperadores fueran considerados como dioses y que en este caso todo el Imperio Romano, todos los habitantes rindieran culto y adoración a los emperadores, que en este caso se creían que eran como dioses. Entonces, en Éfeso ya no solo había el problema de la diosa Artemisa y del templo tan enorme que tenían allí, sino que además se levantaban más templos, en este caso al emperador, bueno, ya los nombres se me han olvidado, pero a los distintos emperadores que fueron sucediéndose. La idolatría seguiría creciendo y, como os podéis imaginar, la tensión en la que vivían los cristianos había ido creciendo con los años. Y quizá había sido una iglesia que había crecido, pero también era una iglesia que se encontraba con fuertes presiones por parte del Imperio Romano y también de la cultura y la sociedad que la rodeaba. Jesús envía este mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de animarla, con el propósito de darle esperanza. Aquí dice que se envía este mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Una interpretación puede ser que los ángeles se refirieran a los líderes, como eran los mensajeros de Dios en cada iglesia. Entonces se puede entender como que este mensaje iba dirigido a los líderes. Otras interpretaciones pues, pueden ser que el ángel es simplemente una forma de hablar, de que la iglesia no es algo que simplemente está aquí en la tierra, sino hay una dimensión espiritual. Entonces Jesús está hablando de alguna manera con esa iglesia. Lo importante no es tanto quién es el ángel de esta iglesia, sino que lo importante es el mensaje que Jesús tiene para esta iglesia. Una iglesia que, como sabemos, está sufriendo, que está pasando por problemas y que tiene que seguir adelante. Vemos que en esta descripción se nos describe a Jesús como aquel que tiene en su mano las 7 estrellas y que camina o que está entre los 7 candeleros de oro. Y eso un poco, lo sabemos, ya vimos la semana pasada, es parte de la visión que tuvo Juan y que está recogida en el capítulo 1 y nos hace pensar en, por un lado, el control que Jesús tiene de las cosas, cómo estos líderes o estas iglesias realmente estaban en su mano, pero además cómo Él estaba presente entre sus iglesias. Él estaba con los creyentes. Los creyentes no estaban sufriendo por su cuenta, sino que Jesús estaba con ellos. Él estaba en medio de los candeleros. Y como decimos, Jesús tiene este mensaje a la iglesia de Éfeso con una intención de animar, de apoyar, de que esta iglesia sepa que no está sola, pero además esta iglesia entienda también la situación en la que está.
Y hoy probablemente, y en los próximos mensajes, escucharemos cosas que quizá nos desaniman o que quizá nos hacen daño o que quizá nos hacen sentir un poco mal, porque los mensajes de Jesús a estas iglesias no siempre son súper agradables. Vamos a ver que Jesús dice cosas buenas y alaba a estas iglesias por algunas cosas, pero también Jesús dice cosas muy severas y tiene mensajes muy claros y muy urgentes. Entonces, estas semanas nos acercamos con cierto temor y temblor a la palabra y nos acercamos recordando que, por muy duros que puedan ser algunos mensajes, la intención del Señor Jesús es animar a su iglesia y que su iglesia confíe en Él y que su iglesia tenga claro que Jesús vence sobre todas las cosas. La iglesia de Éfeso podía confiar en aquel que le estaba dando el mensaje, porque Jesús era el que estaba en control de toda esta situación. Y habiendo recordado entonces quién es el que está dando este mensaje a Éfeso, pasamos a ver el contenido del mensaje. Y en primer lugar vemos la importancia de perseverar en lo bueno. Lo primero que Jesús remarca es la importancia de perseverar en lo bueno. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. El mensaje empieza con unas palabras de reconocimiento de Jesús, unas palabras buenas de parte de Jesús. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Jesús, que es aquel que camina en medio de sus iglesias, es el que conoce mejor que nadie la iglesia de Éfeso y es el que mejor conoce todo lo que han hecho, todo lo que han vivido y todo lo que están pasando. Como ya hemos dicho, esta iglesia no estaba teniendo una vida fácil, no lo tenía sencillo para servir al Señor, sino que vivía en un entorno muy hostil para vivir el Evangelio, para perseverar en él. Pero no obstante, a pesar de todo esto, vemos que Jesús destaca algunas cosas buenas del servicio de esta iglesia. Por un lado, observamos que Jesús aprecia la vigilancia sobre la doctrina de la iglesia. En el versículo 2, Jesús menciona cómo se han opuesto a estos aparentes apóstoles, a estas personas que reclamaban una autoridad para sí y que daban mensajes de parte de Dios de una forma fraudulenta. Cuando aquí se nos habla que estas personas decían ser apóstoles, no es que se refirieran a los 12, a que vinieran a hacerse pasar por alguien que ya estaba muerto, como podía ser Pedro. El único que quedaba en esta época probablemente era Juan. Cuando dicen el término apóstol en el Nuevo Testamento, a veces lo usamos para referirnos a esos 12 hombres que el Señor Jesús escogió y que encomendó de una forma especial y tenían una autoridad especial de parte de Dios, pero también apóstol en el Nuevo Testamento se refiere pues lo que hoy podríamos llamar como un obrero, un misionero, alguien que pues tiene un ministerio quizá itinerante, que está plantando iglesias, alguien que predica el Evangelio probablemente en un lugar que no es su zona de origen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aquí vemos que había gente que se hacía pasar por apóstoles, pues era normal para una iglesia en esa época que recibiera a alguien que no conocía y que decía que venía de parte de Dios y que tenía un mensaje de parte de Dios. Entonces, os podéis imaginar que en esa época, sin internet, sin el correo que tenemos hoy en día, sin el conocimiento que tenemos, pues para una iglesia era difícil saber si aquel que se presentaba como apóstol era legítimo o era un mentiroso, ¿verdad? Pues fuera como fuera, esta iglesia en Éfeso hacía un buen trabajo a la hora de prevenirse contra los falsos apóstoles, los falsos maestros. Aunque era difícil, aunque era una tarea complicada en esa época, esta iglesia tenía empeño en no dejar que la doctrina de la iglesia se pervirtiera. Estaban enfocados en que tenían que guardar lo que habían recibido desde hacía décadas de parte de Jesús y de sus apóstoles. Jesús alaba a esta iglesia por cuidarse mucho de que la enseñanza en esta iglesia fuera correcta.
Por otro lado, vemos que Jesús también aprecia cómo esta iglesia ha sido capaz de perseverar a pesar de las dificultades. Ya hemos dicho que no era nada fácil ser cristiano en ese entorno y podía implicar muchas pérdidas, podía implicar pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas sociales. Sabéis que hoy en día en algunas cajetillas de tabaco dice que fumar perjudica gravemente tu salud y la de los que están a tu alrededor. Y eso es verdad, así que, por favor, si alguien fuma, que lo deje, ¿vale? Pero en aquella época quizá las iglesias podrían haber tenido un cartelito que dijera: ser cristiano puede perjudicar gravemente tu vida y la de los que están a tu alrededor. Ser cristiano no era un riesgo solo para la persona que lo era un riesgo para toda la familia y para todo el círculo de amistades. El sustento familiar, la reputación social e incluso la integridad física eran cosas que los cristianos estaban dispuestos a perder por seguir a Jesús. Y hoy en día sigue siendo así. Antonella nos hablaba de la iglesia perseguida. Hoy en día tenemos hermanos en todo el mundo que están en una situación similar. Están dispuestos a perder todo eso por seguir a Jesús. Pues aquí tenemos una iglesia, la de Éfeso, que ha sufrido por el nombre de Jesús. Una iglesia que tiene perseverancia y que no ha desmayado. Nos toca ahora coger el espejo, ¿verdad? Nos toca ahora mirarnos a nosotros mismos para ver si nosotros estamos perseverando en lo bueno como iglesia. Por ejemplo, si pensamos por un momento en esta alabanza de Jesús hacia la sana doctrina o hacia el cuidarse de los falsos apóstoles, pues tenemos que pensar en nuestra historia, tenemos que pensar en nuestra situación y ver si nos estamos guardando de la misma manera. Personalmente, yo doy muchas gracias a esta iglesia porque desde que estoy aquí nadie me pide que haga un montón de tonterías o que esté ocupado en un montón de cosas. También lo he podido ver reflejado en las evaluaciones pastorales. La carga mayor que tenéis, la mayoría de vosotros, es que el pastor o los maestros estén dedicados sobre todo a enseñar la palabra. Lo que diga la Biblia, me guste o no me guste, pero que lo que prediquen, que sea lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y no os podéis imaginar lo feliz que me hace estar en una iglesia a la que le preocupa su doctrina. Una iglesia que realmente guarda el púlpito, guarda la enseñanza, porque sabéis que la enseñanza de una iglesia no es solo el domingo por la mañana aquí. Tenemos grupos pequeños en los hogares, tenemos a nuestros niños en la escuela dominical, tenemos los jóvenes, mujeres, hombres, tenemos un montón de grupos pequeños donde estamos enseñando la palabra. Y personalmente yo doy muchas gracias a Dios porque somos una iglesia y hemos sido históricamente una iglesia que se ha preocupado por lo que se enseña. No los conozco a todos, seguramente, todos los que hemos predicado aquí alguna vez, alguna cosa habremos dicho que no está perfecta, que nos hemos equivocado, que se podría matizar mejor. Esto está seguro. Pero en general podemos decir, a menos que yo sepa, que no tenemos grandes herejes en nuestra historia, y si los hemos tenido están muy bien escondidos, o que realmente a lo largo de estos 77 años de historia hemos cuidado como iglesia lo que se enseñaba. Así que damos las gracias a Dios por ello, pero no nos quedamos solo en eso, sino que le tenemos que pedir al Señor que siga siendo así y que siga mejorando, porque no es que estemos en un supernivel, podemos mejorar, podríamos tener más estudios bíblicos, podríamos tener más grupos o más contextos donde podamos intentar conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Podemos mejorar como iglesia en este sentido. Los predicadores pueden hacerlo mucho mejor. Entonces, necesitamos, por un lado, que las personas se formen, que las personas conozcan mejor la palabra, pero también necesitamos que estemos orando como iglesia. Porque, ya os digo, también los predicadores podrían ser, y los maestros, los mejores de la historia. Podrían dejarnos maravillados con los ojos como platos y aún así que no pase nada en nuestra vida. Porque no es simplemente que necesitamos buena enseñanza, sobre todo necesitamos que lo que se enseña tenga efecto en nuestra vida. Entonces, eso lo vamos a conseguir solo a través de la oración.
Si queremos mejorar en este sentido, tenemos que orar más por los que predican, pero también por los que escuchamos, para que el Señor nos ayude a aplicar la palabra a nuestras vidas. Igualmente, a nivel personal, tenemos que plantearnos si nos estamos guardando de estos falsos apóstoles o de estos falsos maestros. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos un móvil, tenemos internet, tenemos una ventana abierta a miles y miles y miles de maestros en todo el mundo. ¿Y es una bendición eso? Es una bendición porque no os tenéis que conformar con escucharme el domingo, podéis escuchar a predicadores mucho mejores entre semana, que alimentan y que complementan lo que se predica en esta iglesia. Pero no solo es una bendición, y lo sabemos, ¿verdad? Estamos más expuestos que nunca a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que suenan bien, que nos llaman la atención, que dicen, oh, qué interesante es esto, pero que pueden tener buena apariencia, pero son veneno. Entonces, tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros, personalmente, qué escuchamos, qué buscamos. Si alguien tiene dudas de lo que está escuchando, esta idea me parece un poco rara, háblalo con otros hermanos. Oye, ¿esto te parece que es un mensaje bíblico? Porque os digo una cosa, alguien puede usar muchos versículos de la Biblia, puede leer un montón de partes de la Biblia, pero aún así puede ser que su mensaje no sea el de la Biblia, ¿verdad? Hace unas semanas os hablaba de Benny Hinn, de Dante Gebel. Bueno, la lista puede ser mucho más larga, pero hay mucha gente que usa la palabra de Dios, pero que el mensaje que está predicando es oposición a lo que Dios ha dicho. Así que tenemos nosotros, cada uno a nivel personal, que guardarnos también de lo que estamos escuchando. Por otro lado, vemos que Jesús alaba a la Iglesia, hemos dicho, por su perseverancia, por haber hecho frente a los sufrimientos, por haberse esforzado por seguir a Cristo en un entorno difícil. Y aquí, como hemos dicho ya otras veces, quizá nos cuesta entender, porque no estamos en la misma situación. No sé cuántos habéis tenido que venir de escondidas esta mañana, o cuántos habéis tenido que durante esta semana sufrir por vuestro trabajo porque no sabéis si por ser cristianos os van a echar o no. No vivimos en la misma situación que esos cristianos, gracias a Dios, como decía Antonella. Pero no hace tantos años, yo sé que en esta iglesia, cuando era muy pequeñita, ¿verdad?, que creo que no estaba por ahí, por esas columnas todavía, ¿verdad?, me han explicado que había un agujero en la pared, ¿verdad?, a través del cual se metían los hermanos para poder celebrar los cultos en secreto. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por el gobierno. Porque habían policías en la puerta a veces que impedían que los hermanos pudieran juntarse. Claro, de esto no sé cuánto hará, yo ya no he hecho las mates, pero sé que algunos de los que están en esta sala lo han vivido y han sido testigos de ello. Entonces, damos las gracias a Dios por estos hermanos, ¿verdad? Damos las gracias a Dios porque en el pasado, cuando las cosas eran más difíciles, esta iglesia perseveró, ¿verdad? Cuando era una vergüenza social el llamarse protestante, muchos de los que estáis aquí seguisteis a Cristo a pesar de eso. Y habéis seguido fieles al Señor. Entonces, como iglesia, damos las gracias por nuestro pasado, pero a la vez, con cierta vergüenza, tenemos que reconocer que la falta de dificultades muchas veces nos ha llevado ¿a qué? A la comodidad, a la desidia espiritual, y esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Aún así, es posible que por nuestra fe todavía sí que suframos algún tipo de oposición en la sociedad en la que estamos. Y bueno, viendo cómo va el tema político, viendo cómo va el tema social, pues no es raro que pensemos que de aquí a unos años quizá o tenemos que volver a hacer otro agujero en la pared o tenemos que empezar a hacer otras cosas diferentes, porque no sabemos si vamos a tener que volver a eso. Aún así, tenemos en cuenta los sufrimientos actuales. Quizá nadie amenaza ahora nuestra integridad física, pero sí que tenemos que soportar mal, que nos miren pues, mal en el colegio, porque nuestros hijos quizá no participan de las mismas fiestas que los demás,
porque nuestros hijos no hacen yoga como hacen los otros, porque nuestros hijos quizá no quieren participar en actividades que promueven pues, la cuestión de ideología de género y todo eso. Los padres quizá estamos expuestos a que nos llamen ciertas cosas. Quizá no te vayan a echar del trabajo por tu fe, pero quizás sí tendrás que tolerar con amor el que te consideren un tonto porque crees en la Biblia. Este libro antiguo, ¿cómo puedes creer en eso? Pues quizá no te echarán, pero se reirán de ti en el trabajo, en los vecinos o quien sea. Estamos llamados a sufrir y a tomar nuestra cruz por seguir a Cristo. Y aunque no estemos sufriendo tanto como la iglesia de Éfeso en esa época, aún tenemos que hacer frente a dificultades. Entonces, perseveremos en lo bueno. Para Jesús es importante que su iglesia y que los creyentes perseveren en lo bueno. ¿Sabéis qué es lo bueno también? Que el Señor no se olvida del servicio que le hemos hecho. El Señor no se olvida de lo que quizá hemos tenido que sacrificar en nuestra vida por Él. El Señor no se olvida de lo que hemos sufrido. El Señor no se olvida de todas estas cosas. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que no te preocupes si ves que tus obras, tu servicio al Señor, hoy queda un poco escondido, o si tus obras, tu servicio al Señor, quizá no te da el rédito social que te gustaría. Sigue perseverando en lo bueno. Ahora, si tuviéramos que decir ¿cuál es la parte que más nos suena o que más recordamos del mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál sería? No lo sabemos de memoria esta frase, ¿verdad? Lo vemos en el siguiente versículo, versículo 4, donde nos damos cuenta del peligro de olvidar lo esencial. Versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Jesús ya ha reconocido el servicio de esta iglesia, su preocupación por la pureza doctrinal, su sufrimiento por seguir a Cristo, pero todo esto está manchado por un problema que quizá puede parecer secundario, pero que realmente es esencial y que puede tener consecuencias fatales. Aunque esta iglesia ha hecho muchas cosas bien, Jesús tiene algo en contra de ella, y es que ha dejado su primer amor. Ya no sirve a Jesús con el fervor con el que servía en el pasado. Si un poco miramos por el Nuevo Testamento cómo era la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta que era una iglesia que servía con fervor y que era conocida por su amor. Hechos 19, versículos 17 en adelante, está hablando de la iglesia en Éfeso y de su nacimiento, de los primeros años, y dice así: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Y dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. O sea, que Dios usaba la iglesia en Éfeso para que su palabra se extendiera poderosamente. Efesios 1:15, en los primeros compases de esta carta, dice Pablo a los efesios: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. O sea, que la iglesia de Éfeso era conocida en el mundo no evangélico, en el mundo cristiano, por su amor a los santos, por su fe en Jesucristo. Era una iglesia notable dentro de las iglesias de la iglesia primitiva. ¿Qué había pasado entonces? ¿Qué había sucedido en estos 30 años para que esta iglesia, que era conocida por su amor, ahora Jesús tiene este mensaje tan duro contra ella?
Seguramente el tiempo había ido pasando y generación tras generación, ese fuego que había al principio se había ido apagando poco a poco. Probablemente los integrantes de la iglesia de Éfeso eran hijos, nietos o bisnietos de aquellos primeros cristianos en la iglesia de Éfeso, pero no tenían el celo evangelístico, no tenían el fervor que tenían sus antepasados o los miembros originales de esa iglesia. Quizá conocían muy bien la Escritura, quizás sabían muchísimo sobre doctrina, podían oler a los falsos apóstoles. Solo con una mirada ya sabían quién era un falso apóstol y quién no. Sabían de muchas cosas, pero habían perdido en algún punto el primer amor. En algún punto de su historia habían empezado a mirarse hacia adentro y habían dejado de mirar hacia afuera. Se habían preocupado de sus necesidades, de sus cosas y habían abandonado, de alguna manera, la misión que Dios les había encomendado. Y como decíamos, uno podría pensar que haber dejado el primer amor no es algo tan grave, ¿verdad? Quizá dejar mientras sirvas al Señor, ¿no? Es lo importante. Mientras yo estoy haciendo cosas para que el Señor, para que la obra avance o para que la iglesia se mantenga, pues eso ya está bien, ¿no? Si lo puedo hacer con amor, oye, mejor que mejor, ¿no? Pero con servir ya está bien, ¿verdad? Sabéis que no. Sabemos que no, porque este mensaje de Jesús nos deja claro que al Señor le importa, que a Jesús le importa no solo el que le sirvamos, sino casi que le importa más la motivación por la que le servimos, el cómo le servimos. Está muy bien hacer cosas para la iglesia, por supuesto, pero al Señor Jesús le importa cómo servimos y el por qué. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y decíamos, quizá no nos parece tan grave, ¿verdad?, esto de dejar el primer amor. Quizás se puede servir al Señor igualmente. Pero si nos fijamos en este versículo, nos damos cuenta que dejar el primer amor puede tener consecuencias fatales para una iglesia y para un creyente. Dice, vendré a ti, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si la iglesia de Éfeso no recuperaba su primer amor, la amenaza de Jesús es que iban a perder su candelero. ¿Qué significaba esto? ¿Que iba a ir a quitarle unas velas? Sabéis que no, que hemos dicho, los candeleros simbolizaban las 7 iglesias, pero el hecho de que Jesús estaba en medio de los candeleros significaba la presencia del Señor en estas iglesias. Significaba de alguna manera la comunión que Jesús tenía con estas iglesias. Entonces, el hecho de que Jesús diga, voy a quitar el candelero de tu lugar, significa, vas a dejar de ser iglesia, vas a perder mi presencia, ya no vas a ser de los míos. ¿Es grave o no grave entonces perder el primer amor? Es muy grave, es lo peor que le puede pasar a una iglesia, ¿verdad? Perder el primer amor, porque si no, el Señor viene y quita el candelero. Como decíamos al principio, el mensaje de Jesús a Éfeso no es simplemente un reproche de algo que se está haciendo mal, sino que Jesús quiere dar esperanza a esta iglesia, quiere corregir. Está apuntando lo que está mal, pero fijaos que en el versículo 5 también está dando la solución, que está diciendo, recuerda de dónde has caído, ¿no? Yo cuando no conocía mucho la Biblia y escuchaba esto, sí, recuerda de dónde has caído, significa recuerda cómo eras un pecador antes, cómo estabas apartado del Señor, cómo estabas alejado de Él y el Señor te rescató. Pero si tú lees esto, dices, no, el mensaje no es este. Recuerda de dónde has caído significa acuérdate de cuando servías con fervor. Acuérdate de cuando servías al Señor con ese primer amor, ¿verdad? Arrepentíos, recordad de dónde habéis caído y haced las obras del principio. O sea que esta iglesia tenía que arrepentirse del mal que estaba haciendo, tenía que arrepentirse del pecado que estaban cometiendo, que era servir al Señor sin amor.
y luego tenían que recordar cómo le habían servido y tenían que hacer esas mismas obras. Y aquí otra vez nos toca coger el espejo, ¿verdad? Y otra vez mirarnos a nosotros mismos como iglesia, mirarnos a nosotros mismos como individuos, como creyentes, como hijos de Dios. Y aquí tenemos que estar muy atentos, especialmente aquellos que somos hijos, nietos de creyentes o aquellos que llevamos muchísimos años en la iglesia. Tenemos que reconocer que los que venimos de familias cristianas o que hemos crecido en la iglesia desde pequeños, quizá nos hemos acostumbrado a ver la iglesia como un lugar donde escapar del mundo, digamos. La iglesia es mi refugio, pero, digamos, me aísla del mundo, ¿no? Y no lo hemos visto como un lugar donde se trabaja para alcanzar el mundo, ¿verdad? Esto es mi protección, aquí estoy bien, aquí nadie me molesta, nadie se ríe de mí. En cambio, este lugar es para alcanzar a los perdidos. Seguramente los que somos hijos de creyentes no hemos compartido el mismo celo y el mismo amor que nuestros padres, nuestros abuelos han tenido por Dios y por su obra. Hace unos 10 años, más o menos, una persona importante dentro del mundo evangélico de nuestro entorno cayó en adulterio. Se fue con otra mujer. Y yo me enteré relativamente pronto de esta noticia y recuerdo el día que compartí esta noticia con mi padre. Cuando le expliqué lo que sabía, me había enterado de que esta persona había dejado a su mujer y se había ido con otra, se lo expliqué y mi padre no pudo hacer otra cosa que pegar un manotazo en la mesa. Mientras que yo le estaba explicando este cotilleo como algo interesante, como una información jugosa, casi contento de tener algo interesante que explicarle, mi padre, embargado por una mezcla de ira, decepción, tristeza y preocupación por cómo eso afectaba al reino de Dios, dio un golpe en la mesa. ¿Por qué él actuó de esa manera y yo de la otra? Pues porque él amaba mucho más al Señor y a su obra. Y estaba más preocupado de cómo eso iba a afectar al reino de Dios que de tener un cotilleo que compartir. Recuerdo que cuando se fue de casa no pude hacer otra cosa que ponerme a llorar, reconociendo que no tengo o que no tenía el mismo amor que tenía mi padre por la obra de Dios. Los que somos hijos de creyentes o los que llevamos mucho tiempo en la iglesia tenemos que ir con mucho cuidado porque estamos en peligro de olvidar lo esencial, de dejar o de no compartir ese primer amor de la vida cristiana. El texto dice, recordad de dónde habéis caído, ¿verdad? Recordad cómo servíais con fervor, con ese amor inicial. Bueno, desgraciadamente, muchos de nosotros no tienen nada que recordar, porque su conversión fue tan penosa o tan gradual o tan poco radical que simplemente nunca ha tenido este primer amor. Y nos tenemos que arrepentir por ello, si este es nuestro caso. Corremos el peligro de ser como esos fariseos que estaban comiendo con Jesús cuando entró esa mujer a ungirle sus pies, ¿verdad? Pensaban, si el Señor supiera, si Jesús supiera quién le está lavando los pies. ¿Y qué les dijo Jesús? Esta mujer me ha limpiado los pies, tú ni me has dado la bienvenida, ni me has dado un beso, ni me has hecho nada. Lucas 7 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. El peligro que muchos corremos es pensar que se nos ha perdonado poco. Bueno, yo estaba ya cerca del Señor, no fui un gran rebelde, yo estaba más o menos en la iglesia, serví desde pequeño, tampoco me ha perdonado tanto el Señor, ¿verdad? Eso es veneno para nuestra vida y eso es lo que nos hace perder también el primer amor. Nos hace servir al Señor por rutina, porque siempre lo he hecho, porque mira, es lo que toca los domingos por la mañana, es lo que toca entre semana.
Tenemos que estar atentos de no caer en eso. Ahora, ¿cómo podemos saber si nos falta este primer amor? Porque bueno, quizá esto es el problema de algunos, pero otros realmente habéis experimentado una transformación brutal en vuestra vida, habéis pasado del polo sur al polo norte y habéis vivido una conversión que realmente ha transformado vuestra vida por completo. Y recordáis y habéis vivido épocas de vuestra vida donde servíais al Señor. Es que alguien te decía hola y ya le habías explicado el Evangelio. O sea, no podías contenerte, estabas tan feliz por lo que el Señor había hecho en tu vida que te salía solo, ¿verdad? Y algunos están en ese punto y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿cómo podemos saber si estamos faltos de amor? Aquí algunas señales que quizá nos indican que estamos fríos o que estamos sin este primer amor. Por ejemplo, si te es más fácil hablar en la Asamblea General de cuestiones administrativas que participar en un tiempo de oración o de hablar con tus hermanos sobre cuestiones espirituales, puede ser una señal de que has perdido el primer amor. Si te es más fácil hablar sobre la gente de la iglesia, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro, pero a la hora de hablar de Dios, de su palabra, ahí ya no estás tan cómodo, puede ser señal de que hayas perdido tu primer amor. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuánto hace que no comparto el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús con nadie? ¿Cuándo fue la última vez que he participado en algo que ayude a proclamar el mensaje de Dios? ¿Cuánto disfrutas del tiempo con otros creyentes? ¿Haces todo lo posible por participar, por estar con tus hermanos, sean los domingos, los viernes, en los grupos pequeños? ¿Tienes deseo de servir a tus hermanos, de conocer más al Señor a través de ellos y de su palabra? Si no hay estos deseos en nosotros, es probable que hayamos perdido, que hayamos dejado nuestro primer amor, o lo que sería peor, es probable que ni siquiera realmente amemos al Señor y seamos sus hijos. Podemos hacer muchas cosas por el Señor, por la Iglesia, pero tenemos que entender que a Jesús le ofende que veamos la Iglesia como un club social, como una comunidad de vecinos. A Jesús le ofende que sirvamos por tradición, por orgullo personal. A Jesús le importa el motivo por el cual le servimos. Y el Señor Jesús quiere que le sirvamos por amor. Quiere el Señor que le sirvamos por amor. Pablo, que dice en 1 Corintios 13, nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Capítulo sobre el amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Podemos hacer un montón de cosas para el Señor. Podemos servirle, podemos gastar nuestra vida, podemos hacer cosas espectaculares, como dicen estos versículos. Pero si no tenemos amor, no somos nada. De nada nos sirve. De la misma manera, como iglesia, también tenemos que revisar nuestra historia y ver si en algún momento hemos dejado de servir al Señor con este primer amor. Decíamos que tenemos 77 años de historia. Este año hacemos 78 años de historia en esta iglesia. Nos tenemos que preguntar, ¿cuántas iglesias hemos ayudado a plantar? ¿Cuántas personas hemos enviado a la obra misionera? De los que estamos aquí, ¿cuántos han conocido al Señor en esta iglesia? ¿Cuántos lo han hecho en los últimos 10 años? ¿Cuántas de las personas que se han bautizado en esta iglesia siguen en el Señor? ¿Cuál es el balance espiritual de nuestra comunidad?
¿Cuánto fruto hemos dado como iglesia? Si somos sinceros, lo más probable es que tengamos que confesar a Dios que durante muchas épocas de nuestra historia, y quizá ahora también, hemos servido a Dios sin ese primer amor. Hemos estado más centrados en conservar lo que tenemos, en mirar hacia adentro, en vez de mirar hacia afuera y ver la necesidad que este mundo tiene de salvación. Si queremos avanzar como iglesia, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que entender lo que hemos hecho mal en el pasado y tenemos que recordar y recuperar el amor con el que hemos servido en otras épocas de nuestra historia. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos recuerda el peligro de olvidar lo esencial, es decir, el peligro de servir al Señor sin amor. Y como decía, quizá el mensaje a esta iglesia nos puede parecer un poco duro, desagradable, incómodo, pero hemos dicho desde el principio, el propósito de Jesús es animar y dar esperanza a esta iglesia. Y por este motivo el mensaje acaba con una nota de esperanza y con una motivación para cambiar, en caso que haga falta. Los últimos versículos vemos la esperanza de la comunión con Dios. Versículo 6 al 7 dice: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Jesús les vuelve a recordar algo bueno que tenía esta iglesia y otra vez va en la línea de guardar la doctrina y la práctica de la iglesia, en este caso de la secta de los nicolaitas. Y a continuación nos llama la atención sobre el mensaje que acaba de dar, ¿verdad? Dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, está diciendo, el mensaje que acabo de dar es importante, pero también llama la atención sobre esta última promesa. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A una iglesia que corría el peligro de perder su candelero, es decir, que tenía el peligro de perder su condición de iglesia, de perder la comunión con Dios, la presencia de Jesús entre ellos, la promesa de Dios es que si perseveran, si resisten, se verán recompensados con una comunión especial con Dios. Una iglesia que había perdido seguramente el amor de la comunión con Dios, quizá también el amor fraternal. Una iglesia que estaba quizá muy centrada en lo intelectual, en detectar falsas doctrinas y herejías y en resistir dificultades cuando su entorno les traía dificultades, ahora recibe el recuerdo de esa promesa de que los que venzan y resistan iban a disfrutar de una cercanía especial y una relación especial con Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis vamos a escuchar mucho esta idea de vencer, el que venza, el que venza, el que venza. Lo vamos a escuchar repetidas veces y si lo aisláramos del resto del libro, esta palabra vencer, o si nos quedáramos solo con estos versículos, nos podría dar la impresión de que esto consiste en poner la carne en el asador y que somos nosotros los que nos lo tenemos que ganar. Que somos nosotros los que, mediante nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, vamos a alcanzar esas promesas tan bonitas que Dios nos ha dado. Y sin duda, como decíamos el viernes, nuestro esfuerzo, nuestro empeño tiene parte en nuestra vida cristiana. Pero en ningún caso podemos pensar que la victoria depende de nosotros. Fijaos lo que dice Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y fijaos lo que dice ahora. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Todo nuestro esfuerzo en la vida cristiana, todo nuestro servicio al Señor, están anclados en la victoria de Jesús,
en la victoria de ese Cordero que con su sangre, con su sacrificio en la cruz y su resurrección, venció sobre todo poder del maligno y venció sobre el poder del pecado en nuestra vida. Es por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, que hoy podemos cantar felices porque nuestra condena la tomó otro, porque ya somos libres, porque realmente esta promesa de tener comunión con Dios, de tomar del árbol de la vida, es posible porque nuestro pecado ya ha sido borrado. Y cuando hablamos del árbol de la vida, ya estamos finalizando, no podemos evitar irnos a Génesis, ¿verdad? Al inicio, a la creación, como Dios prepara todo el mundo, como Dios prepara el huerto del Edén. ¿Y allí qué hace Dios? Planta un árbol especial, ¿verdad? No, planta dos árboles especiales. ¿Qué árboles? El árbol de la vida, el que estamos hablando, ¿y cuál? El árbol, se entiende, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán y Eva están en el paraíso, están en el Edén, están en una situación perfecta, están en comunión con Dios y solo tenían una instrucción por parte de Dios: no comáis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hacen? Comen del árbol del bien y del mal. Escogieron comer de lo que no estaba permitido y hicieron entrar el pecado en el mundo, maldiciendo toda la creación y sufriendo la expulsión de la presencia de Dios. La consecuencia del pecado es que quedan apartados de Dios, salen del jardín del Edén. ¿Qué otro árbol estaba disponible para ellos? Podían haber comido del árbol de la vida y no lo hicieron. Tú y yo podemos disfrutar de Dios constantemente. Tú y yo podemos servir al Señor con el primer amor. Podemos servir al Señor con la motivación correcta, pero muchas veces escogemos hacerlo mal. Muchas veces escogemos las motivaciones incorrectas. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos recuerda que incluso nuestra falta de amor por Dios, nuestro servicio imperfecto al Señor, puede ser perdonado por Dios, el cual nos promete que venciendo, perseverando, disfrutaremos de una comunión especial con Él para siempre, una comunión que ya no podremos perder nunca más. Sirvamos al Señor, pero sirvámosle con ese primer amor que Él se merece, porque Él lo ha hecho posible. Vamos a responder al Señor en oración. Te pido que si quieres decirle algo ahora a Dios, lo puedas hacer de una forma breve, sencilla, pero responde al Señor en oración.